Bueno, la clase anterior vimos cómo calcular, si yo tengo un vector de manera algebraico, es decir, tengo un vector, tengo sus componentes, cómo yo puedo obtener su magnitud y su dirección. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo les doy un vector de manera geométrica o gráfica? ¿Qué pasa si yo les doy un vector de manera gráfica, por ejemplo, un vector así, ¿no? Un vector así. ¿Qué pasa? Yo les doy el ángulo, bueno, 30 grados, y magnitud igual a 26 newtons, por ejemplo. ¿Qué sucede, no? Bueno, en este caso, ¿cómo lo hago? Bueno, las fórmulas para calcular las componentes del vector son, para la componente en X es igual a coseno de teta, donde A es la magnitud y teta es el ángulo que estoy viendo. Y a Y, la componente Y es igual a seno de teta. Acá viene la muestra, ¿no? Realmente lo que estamos haciendo es algo trigonométrico, ¿no? Si alguien no se acuerda, no se preocupe, pues puede usar esas fórmulas directamente sin tanto problema, ¿no? Es algo trigonométrico. Son las componentes estos somos todo un triángulo rectángulo, etcétera. Bueno, entonces, así como yo puedo obtener las componentes de un vector. Entonces, ya les mostré que si yo les doy un vector A con, por ejemplo, 3,2, un vector A, y yo les pido magnitud, que la magnitud se representa igual de este modo, y dame su dirección del vector, pues usamos las fórmulas que eran raíz de ax al cuadrado más y al cuadrado, y eso era y dividido entre x, tangente inverso de y entre x. Yo tenía eso. Ahora bien, les estoy dando yo el vector, es yo les doy la magnitud y la dirección, y cómo yo obtengo las componentes x y y de este vector, pues con estas dos fórmulas. Aquí hay algo muy importante, volvemos al caso que decía del ángulo. Si mi vector se encuentra aquí mi vector, y yo tengo este ángulo, no me preocupo simplemente uso estas fórmulas. Solamente me acuerdo que la componente en X, yo le tengo que poner un signo negativo, porque el vector se encuentra en el segundo cuadrante, y en el segundo cuadrante la componente en X va a ser negativa. El único modo en que la fórmula, el valor negativo, es yo tomar este ángulo de acá, este ángulo de acá. ¿De acuerdo? Si el vector queda en el tercer cuadrante, entonces, y estoy usando este ángulo, siempre el ángulo que voy a usar con respecto a este eje. Solo hay dos posibilidades: o uso este ángulo o uso el ángulo completo. Si uso el ángulo completo, entonces en automático la fórmula me va a arrojar que este vector que está en el tercer cuadrante va a tener menos, menos. Pero si yo uso este ángulo, yo le tengo que poner los signos menos. Eso no se me puede pasar, porque entonces estaría mal. ¿De acuerdo? Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos este vector que está en el segundo cuadrante con un ángulo de 30 grados, y este vector que se encuentra sobre el eje de las X, pues viene estando en el segundo cuadrante, o entre el segundo y el tercer cuadrante del eje de las X. Vamos a calcular sus componentes. Por ejemplo, vamos a llamar a este vector, vamos a llamar el vector A. Entonces, en X, vamos a poner el componente en X, o a X, como quieran. Pues va a ser la magnitud, a ver, se lo puedo pintar, 40 coseno de 30, esa es la componente en X, y la componente en Y es igual a 40 seno de 30. ¿De acuerdo? Entonces solo agarro mi calculadora. Fíjense muy bien que lo hacemos en grados, no en radianes. Entonces pongo 40 coseno de 30 y esto me da 34.6. 34.6. Y 40 seno de 30 me da 20. Yo ya tengo que A es igual a 34.6,20. Entonces yo pasé de esta forma a la forma algebraica. Acuérdense que con GeoGebra se pintaba el vector y yo solo le daba con el botón secundario, me situaba
y entonces el vector ¿cómo se llama? Y el vector y el GeoGebra me arrojaba primero tenía las componentes. Yo me situaba sobre esto, el programa me arrojaba la magnitud y la dirección, como lo hacía, ¿no? Bueno, entonces para el vector A, que le llamé a este A, estos son sus componentes. Y para el vector B, hago exactamente lo mismo. Bueno, en este caso, el ángulo, ¿qué ángulo tengo con respecto a horizontal? 0, o uso este ángulo completo, que sería 180 grados. Pero vamos a usar 0, y nada más se acuerdan ustedes que como están en este cuadrante, el X tiene que ser negativo, ¿no? Entonces vamos a empezar poniendo Bx es igual a 20 coseno de 0. Y By es igual a, y eso y es, 20 seno de 0. Entonces ponemos, eso me va a dar 20, ustedes lo pueden calcular, y esto me va a dar 0. Entonces va a ser menos 20,0. El signo negativo pues aparece porque ya les dije que estoy en el segundo cuadrante. O sea, ya está que en el segundo cuadrante, X vale menos. Entonces, esto le tengo un signo menos. Si ustedes agarran y ponen 20 coseno de 180 y 20 coseno de 180, aquí les va a dar menos 20, aquí les va a dar 0. Es lo que les estoy explicando. Entonces, así es como se usan las fórmulas para calcular. Es muy importante saber movernos de uno a otro. O sea, pasar de esta forma geométrica a la forma que hoy vamos a ver sumas solamente de manera algebraica se pueden sumar los vectores. Si yo tengo dos o tres vectores, yo los quiero sumar, no los puedo sumar si se encuentran de este modo, los tengo que pasar a este modo y este vector a este modo. Ya que los tengo así, si yo los puedo sumar. Acá hay otro ejemplo, ya no lo voy a resolver, nada más les voy a mostrar lo mismo, ¿no? O sea, tengo este vector y tengo este vector. En este caso tengo este ángulo. O puedo usar este ángulo, que este ángulo sería 30, ¿no? Porque de aquí a acá hay 180 y acá hay 30 porque todo 1210. Entonces, de igual modo, si yo uso 210, los signos van a aparecer. Si uso el ángulo de 30, yo le tengo que poner menos a la X y menos a la Y. Bueno, los vectores tienen tres operaciones. La suma, la resta, y tienen dos tipos de multiplicación. Una que se llama producto punto y una producto cruz. Estos dos los vamos a ver cuando en física nos toque verlo. Por ejemplo, el producto punto se usa cuando se calcula el trabajo. El trabajo es el producto punto de la fuerza multiplicado, o sea, punto por el desplazamiento. Y el producto cruz también, que es la torca, que es el desplazamiento cruz la fuerza. Si yo les pongo esta cosita acá, significa que son vectores, ¿verdad? Esto me va a dar un escalar, o sea, esto me da un número, y esto me da otro vector, ¿no? Por eso voy a poner esta raíz acá. Bueno, ahorita vamos a ver suma y resta. Bien, la suma y la resta, bueno, antes que nada, ¿qué es la suma? Bueno, la suma de dos vectores. Tengo el vector A, tengo el vector B y el vector C. ¿Cómo sumo esos vectores? Pues los sumo componente a componente, es decir, este con este. Por ejemplo, si yo quiero sumar A más C, es muy sencillo. Sumo 29 menos 110 y me va a la componente en X. Vamos a ver, 29 menos 110 me da menos 81, 83 menos 98. 83 menos 98 me da menos 15. Y es así como se suman los vectores. Entonces, siempre ustedes que les den un problema, así tienen que sumar este vector más este vector, les tienen ustedes que obtener, como yo hice acá, sus componentes y luego sumar como yo estoy haciendo acá. Sumo este más este más, y esa es la suma. ¿Qué es la resta? Bueno, la resta es, por ejemplo, A menos C. Lo que voy a hacer es A, le voy a restar C, o es como que yo pusiera menos 110, menos 98. O sea que esto va a ser igual a menos por menos más, me va a quedar 110,
98. Ahí está. Entonces va a ser A menos C, va a ser A más C, eso es lo que voy a hacer. Eso es menos C, o sea, te pongo el signo menos y este menos multiplica a ambos. Entonces va a ser 29 más 110, va a ser 139,83 más 98. 83 más 98. 181. Y es así como yo resto. Entonces la suma y la resta son muy sencillas. Si yo quiero, por ejemplo, un vector, el vector A, lo quiero multiplicar por 2, o sea, el vector A por 2, ¿qué voy a hacer? Multiplico 2 por 29 y 2 por 83, va a ser 2 por 29,83 igual a 2 por 29, serían 58, ¿no? 2 por 29, 58. Y 2 por 83 sería 166, ¿verdad? Es así como yo multiplico los vectores. Sumo vectores o multiplico por un escalar, ¿no? Y aquí hay dos ejemplos, A más B, C menos B, que es lo que yo hice, A más B, sume este más este y este con este. Y eso es lo que me da, y C menos B sería C, o sea, esto menos este vector, que sería menos 45 más 78. Entonces, es así como se hace la suma y la resta de los vectores. Es súper importante que entiendan bien este tema, porque por cierto, la próxima clase será la última clase de vectores. En la próxima semana, en horario de su clase, les voy a aplicar el primer examen de la unidad 1. Entonces ya estaríamos terminando esta unidad, que es muy corta, y luego comenzaremos con la parte de la segunda unidad, que es estática. Les aclaro que todo esto que estamos viendo acá lo vamos a usar un montón. Vamos a usar muchísimo suma de vectores. Bueno, vamos a seguir entonces. Ejemplo, ahí está un ejemplo. Este es un ejemplo típico de lo que vamos a hacer en suma de vectores. Yo tengo estos tres vectores, y tengo su magnitud, su dirección, en este caso ángulo es 0, y los voy a sumar los tres. Entonces lo primero que tengo que hacer es obtener sus componentes. Entonces para este su ángulo es 0 y que está en el primer cuadrante, 20 coseno de 0, 20 seno de 0, entonces el A es 20,0. Este vector de acá, el ángulo es 30, acuérdense que es ángulo, pues yo no me ocupo de poner el signo menos, pero como les di 30, tengo que poner el signo menos, porque cualquier vector en el segundo cuadrante, su x es negativa y su y es positiva. Entonces va a ser 30 coseno de 30, 30 seno de 30. Perdón, menos 30 coseno de 30, menos 30 seno de 30. Aquí a menos 25,9,15. Y el vector c, que se encuentra en el tercer cuadrante, lo mismo, tengo este ángulo, por lo tanto, va a ser tanto x como y, ahí está acá, negativo, negativo. Usted le tiene que poner el signo, a menos que yo les hubiera dado, o el programa de este ángulo, ustedes ya no se ocupan de poner el signo, porque cuando ustedes hacen la fórmula o aplican la fórmula de la calculadora, en automático aparece el signo. Bueno, menos 40 sumar coseno de 52, menos 40 seno de 52, ya está, ¿no? Ahora, voy a sumar A más B más C. ¿Cómo lo sumo? Pues componente a componente, X con X con X, ¿está? 20 menos 25,9 menos 24,6, me da menos 30,5. Luego, 0 más 15, 15, y 15 menos 16,5. Y este, perdón, es el vector resultante. ¿En qué cuadrante se encuentra el vector resultante? Se encuentra en el tercer cuadrante. ¿Por qué lo sé? Porque tiene signo menos y el signo menos. Cuando un vector tiene tanto X como tiene signo menos, se encuentra en el tercer cuadrante. Si yo quiero, le puedo sacar su magnitud, o si el problema me lo pide. ¿Cuál es la magnitud de este vector? Pues le saco raíz de x cuadrada más y cuadrada. También le puedo haber sacado su dirección, que sería tangente inverso de y entre x, que sería en este caso, les vuelvo a repetir, se olvidan del signo menos, porque ustedes saben que este vector está en el tercer cuadrante, y que el ángulo que ustedes obtengan va a ser un ángulo, hasta este vector resultante, con respecto al eje de las x. Entonces yo divido 16,5 entre 30,5, lo que me da es un tangente inverso, y esa es mi dirección. ¿De acuerdo? Eso es eso. Ahora sí. Bueno, en los problemas del 33 al 48 dice, calcula
Bueno, eso no, esto se lo toma en un libro, ¿no? O sea, les doy esos vectores U, B, W y T y calcula U más B, B más W, T más U, 2T, 2U menos 3D. Fíjense aquí que yo les doy vectores en 3 dimensiones, no importa. Ustedes suman X más X, Y más Y, Z más Z, ¿no? O sea, aquí son vectores en 3 dimensiones, los cuales van a sumar componente a componente. No importa que sea pues en 3 dimensiones. Luego, obtener la suma de los siguientes vectores. Entonces acá es como el problema que acabamos de resolver. Entonces lo que tienen que hacer es obtener sus componentes de este, sus componentes de este y sus componentes de este, A, B y C, y lo suman con el problema que yo hice. Y este es de igual manera. Miren, para no revolvernos, porque creo que no hemos visto en 3 dimensiones, hagan caso omiso de esta componente y usen menos 2 y menos 3J. Acuérdense que no recuerdo si en la clase anterior les expliqué esta notación, pero lo voy a explicar ahorita porque no me acuerdo. Si yo tengo que un vector U es igual a 2,3, este mismo vector lo puedo representar con la notación IJ, lo cual le voy a poner 2,3, pongo 2i más 3j. Es otra notación en la cual yo puedo representar un vector. Por ejemplo, yo tengo un vector, por ejemplo, vamos a regresar acá. Este vector A, ¿cómo lo puedo representar con la notación IJ? Pongo 20i más 0j, no pongo nada. Este de acá sería menos 25.9 y más 15j. O sea, la componente en X le agrego una I y a la componente Y le agrego una J. Y ya no lo represento con un paréntesis, lo represento de este modo. Este problema, olvídense de la noción K, que K en realidad lo que me estaría dando es un vector en 3 dimensiones. Entonces me olvido de esto y solamente voy a sumar U más B, 2i menos 3j. Eso es para que practiquen ustedes suma de vectores. Y acá lo que van a hacer, pues ya ustedes ya, si quieren, incluso me pueden poner usar la noción IJ. Es como ustedes se acomoden. Es lo mismo, es exactamente lo mismo usar paredes o usar la noción IJ. En ambos casos es que estoy representando un vector. Entonces, esta sería la penúltima clase. El miércoles debo subir la última clase. Y si tienen alguna duda, no duden en preguntarme, porque ya estaríamos terminando la unidad 1. Si todo va bien, el examen quedaría para el día lunes, que el lunes, que es la clase que normalmente, el día que les toca clase conmigo.